¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un mundo de castillos aislados y señores feudales se transforma en uno de reinos poderosos y grandes catedrales? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la sorprendente cadena de acontecimientos que cambió por completo la Edad Media. La verdad es que es una historia fascinante de causa y efecto. Un viaje desde el poder disperso, casi caótico, de los señores feudales hasta la autoridad centralizada de los grandes reyes. Pero lo más curioso es que todo empieza en el lugar más inesperado que podamos imaginar. Pues sí, así como suena. Dejemos a un lado por un momento las coronas, las batallas y las espadas. La enorme reacción en cadena que reconfiguró Europa no empezó en la sala de un trono, sino en el campo, en la tierra, con una herramienta tan humilde como un arado. A ver, situémonos entre los siglos XI y XIII. Se produce una especie de tormenta perfecta, pero de buenas noticias. Por un lado, el clima se vuelve bastante más cálido, y por otro, se acaban las grandes invasiones de pueblos como los vikingos. Esto trajo una paz y una estabilidad que prepararon el terreno para un crecimiento, sin precedentes. Y aquí es donde cae la primera ficha del dominó, la tecnología. Aparece el arado de vertedera. A diferencia del antiguo arado romano, que apenas arañaba la superficie, este nuevo arado, con su hoja de hierro, podía remover y airear la tierra en profundidad. Y esto, para los suelos más pesados y húmedos del norte de Europa, fue un cambio brutal. Pero la verdadera genialidad, la idea que lo cambió todo, fue el sistema de rotación de 3 campos. Era increíblemente inteligente. En lugar de dejar la mitad de la tierra parada cada año, como se hacía antes, ahora solo se dejaba un tercio en barbecho. En las otras 2 partes se iban alternando cereales con legumbres, que encima devolvían nutrientes al suelo. O sea, una auténtica maravilla de la eficiencia. Y el resultado es esta cifra, un 33% más de producción. Esto puede parecer solo un número, pero es el motor que va a poner en marcha toda la maquinaria del cambio. De repente, había muchísima más comida, lo que permitió que la población europea prácticamente se duplicara en apenas 200 años. Y claro, cuando hay comida de sobra, pasan 2 cosas importantísimas. La primera, que ese sobrante se puede vender, lo que reactiva el comercio a gran escala. Y la segunda, que al ser la agricultura mucho más eficiente, ya no hace falta que todo el mundo trabaje en el campo. Esto liberó a miles y miles de personas, que empezaron a moverse. ¿Y a dónde se fue toda esa gente que abandonaba el campo? Pues a las ciudades. Muchas de ellas, antiguos enclaves romanos que llevaban siglos medio abandonados, de repente renacieron de sus cenizas y se convirtieron de nuevo en centros llenos de vida, de comercio y de actividad. Este proverbio medieval lo resume a la perfección. Las ciudades ofrecían algo que en el campo era impensable: libertad. Libertad del control de un señor feudal. De hecho, los propios reyes les daban fueros, que eran como cartas de derechos que les permitían autogobernarse. Era literalmente un mundo nuevo. Y en estas nuevas ciudades, o burgos, es donde surge una nueva clase social, la burguesía. A diferencia de un noble, el poder de un burgués no venía de sus tierras o de su apellido, ¿qué va? Su poder era el dinero, su habilidad para el comercio, su ingenio. Era una mentalidad completamente distinta, centrada en el mérito y el esfuerzo. Para protegerse y asegurarse de que los productos tenían una calidad, los artesanos se organizaron en gremios. Y ojo que los gremios eran súper poderosos. Controlaban los precios, los métodos de producción, todo. Y crearon una carrera profesional muy clara. Empezabas de aprendiz, luego pasabas a oficial y si tenías suerte y talento, llegabas a maestro y montabas tu propio taller. ¿Vale? Tenemos una revolución en el campo y otra en las ciudades. Pues bien, todo ese nuevo dinero que circulaba estaba a punto de provocar una tercera revolución, la política. Las reglas del juego del poder iban a cambiar para siempre. Lo que pasó aquí fue algo muy listo por parte de todos, una alianza estratégica entre los reyes y la burguesía. Los burgueses necesitaban un rey fuerte que protegiera sus rutas comerciales y les diera seguridad, y los reyes necesitaban desesperadamente el dinero de los burgueses para dejar de depender de la lealtad casi siempre muy frágil de los nobles. Con la cartera llena, gracias a los impuestos de las ciudades, los reyes por fin pudieron construir un estado fuerte. ¿Cómo? Pues pagando a ejércitos de mercenarios que solo les eran leales a ellos, contratando a juristas y expertos para administrar el reino, y, muy importante, unificando las leyes y la moneda. El poder se estaba centralizando a marchas forzadas. Parecía que todo iba sobre ruedas, ¿verdad? Crecimiento, comercio, reyes más fuertes. Pues bien, justo cuando este nuevo mundo estaba cogiendo forma, le cayó encima una catástrofe de proporciones bíblicas. Y lo más paradójico es que esta crisis, lejos de frenar los cambios, los aceleró todavía más. Es que el siglo XIV fue una pesadilla. Primero, un cambio climático, una pequeña edad de hielo que provocó la gran hambruna. Después, guerras interminables como la de los 100 años. Y para rematar, en 1347 llega la peste negra.
Y la ironía más cruel es que llegó a través de las mismas rutas comerciales que habían traído la prosperidad. El impacto de la peste bubónica fue sencillamente apocalíptico. Se calcula que acabó con 1/3 de la población de Europa. Es una escala de mortalidad que hoy en día no podemos ni empezar a imaginar. Los cimientos de la sociedad se vinieron abajo. Pero, y esto es clave, esa tragedia tuvo una consecuencia social inesperada. De repente, faltaba gente para todo. Faltaban brazos en el campo, en los talleres, y por primera vez en siglos, los campesinos y trabajadores que sobrevivieron tenían la sartén por el mango. Empezaron a exigir mejores salarios, más libertad, y cuando los señores se negaron, Europa ardió en revueltas. El trauma colectivo fue tan brutal que la mentalidad de la gente cambió. La cultura se obsesionó con la muerte, y eso lo vemos en el arte. El tema de la danza de la muerte se hizo súper popular, con esos esqueletos bailando con papas, reyes y campesinos. El mensaje era claro: al final, la muerte nos iguala a todos. Y de entre todas esas cenizas, de todo ese caos, hambre y enfermedad, lo que emergió fue una Europa totalmente transformada, lista para entrar en una nueva era. Si hacemos balance, el cambio es radical. El viejo sistema feudal, con su poder fragmentado y su economía de subsistencia, estaba herido de muerte. En su lugar, lo que tenemos es una sociedad con reyes centralizados, con ciudades que son el motor económico y con una burguesía que tiene el poder del dinero. El mundo había cambiado para siempre. Esta transformación tan profunda es la que cierra de verdad el capítulo de la Edad Media y pone los cimientos no solo del Renacimiento, sino del mundo moderno, y nos deja con una idea bastante potente. A veces, las mayores crisis no son solo un final, sino el doloroso nacimiento de algo completamente nuevo.